Vamos a dar vueltas. Vamos a tener una conversación con el licenciado Freddy Aguilar, alguien que sabe mucho sobre bibliotecas y sobre lectura en Oaxaca y sobre leer en Oaxaca. Y bueno, él es el director de la Casa de la Ciudad, o me parece de la Biblioteca Nostrosa, y también de la Biblioteca Infantil BS. Pero bueno, vamos a hablar con él en un momento. Bueno, ahorita no está Lalo. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Bien. Complicada, ¿no? La noticia de hoy. Sí, preocupante. Por parecer ya está, bueno, Cecilia Minguer está como desaparecida, ¿no? Sí, la información que ha salido, ¿no? Que la Fiscalía, en la unidad especial de personas no localizadas, ya sacó la alerta ámbar, creo que se llama, y una ficha, porque Cecilia Minguer desapareció según la información de la propia Fiscalía, desde el 25 de diciembre. Y pues esto se junta o se puede preocupar más, sin que necesariamente sea la causa, pues, pero no hay que descartar que Cecilia está en una lucha contra la Asociación Amigos del Museo Maco, y que denunció en varias ocasiones amenazas y tuvo un asalto ahí medio raro. Y otra cosa que llama la atención es que tanto la Fiscalía como la Defensoría de los Derechos Humanos sabía que existía esta crisis y este peligro, posible peligro, y pues desapareció. Ojalá y sea otra cosa, ¿no? O sea, es lo que todos deseamos, y que mañana aparezca en Acapulco o algo así, ¿no? Pero pues es que el contexto el panorama no es así, ¿no? Es crítico, ¿no? Es una desaparición común y corriente, sino que hay antecedentes que hacen más preocupante la situación. Y pues yo creo que no hay que perder de vista este asunto, ¿no? Yo creo que es importante que la sociedad oaxaqueña no pierda este acontecimiento. Cualquier desaparición es lamentable. En este momento esta es cercana a nosotros, y creo que esa es suficiente razón para estar al pendiente de las noticias que se vayan generando, y de que no se descarte esta línea de investigación, porque claro que existe una solidez para sospechar, ¿no? O sea, yo creo que es algo normal. Ok, ¿cómo ves a nuestro invitado, señor Freddy? Bien, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido, y pues vamos a escuchar atentamente. Seguramente muy interesante lo que platiquen. Muy bien, pues sí, Cecilia Minguer está desaparecida, pero bueno, ella ha estado aquí varias veces, bueno, 2 veces en esta emisión. Todo lo que acabo de comentar algo es asesino. Y también pues hay ahorita ya versiones de que ya la vieron o algo así, pero pues hay que esperar a que esto se confirme, a que todas las cosas se confirmen, y guardar también pues los mejores deseos de que sí, de que realmente ella esté bien, de que solo haya sido de que en algún momento, no sé, se quedó sin señal, y fue a un lugar donde no tenía señal, y por eso su familia no la ha podido localizar, ni tampoco las personas pues, que la están buscando. Pero bueno, vamos a hablar de mejores temas, o de temas más amables. ¿Cómo está, licenciado? Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. No, pues muchas gracias a usted. Tenía ganas como de invitarlos hace un rato, porque bueno, usted creo que es de las personas que más sabe sobre esta situación de la lectura, de leer en Oaxaca, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, si se quiere presentar con la gente que nos está viendo, antes que nada. Bueno, mi nombre es Freddy Aguilar, soy egresado de la licenciatura en Bibliotecología por la UNAM, y desde hace mucho tiempo he trabajado en el ámbito de las bibliotecas, sobre todo en Oaxaca. En Oaxaca. ¿Usted cuál fue? ¿Cómo recuerda su primer acercamiento a un libro, o a los libros, o al libro en general? Yo soy de la Sierra Sur, y
de qué comunidad? De la comunidad Pluma Hidalgo en Pochutla, Oaxaca. El primer acercamiento, bueno, es en la casa que no había muchos libros, pero había 2 o 3. Y también tenía una amiga que su padre tenía, podemos decir, una biblioteca pequeña en el pueblo, y ella me prestaba los libros. Y yo empecé a leer a Julio Verne. En la casa leía Lin Yutang, que no sé qué sea ese libro ahí, Una hoja en la tormenta, Ajá. que no era precisamente para niños. Pero bueno, la experiencia de muchos niños, lectores, me imagino que es similar a la mía, ¿no? En el sentido de que no siempre se comienza con libros especialmente dirigidos a niños. Y bueno, y usted empezó a leer estos libros, y en qué momento, digamos, el asunto como de, pues de conjuntarlos y de ofrecerlos a la gente y de ofrecerlos al público empezó a presentarse o a estar en usted. Pues mi idea es que los libros son una forma de conocer el mundo, no es la única ni es la mejor, pero es una experiencia muy interesante para quien se aventura por esos terrenos de la lectura. Entonces esa es también mi motivación, ¿no? He estado en la creación de bibliotecas desde los años 70, hice una biblioteca en Pluma Hidalgo, hice una biblioteca en la penitenciaría de Iscotel cuando estaba en la cárcel allá, y a partir de ese momento he trabajado en varias instituciones y proyectos que tienen que ver con bibliotecas y lectura. Bueno, trasladémonos a los tiempos de la Biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. ¿Usted cuándo conoce a Francisco Toledo? ¿En qué circunstancias se encuentra con él? Precisamente lo conocí buscando quien me regalara libros o me ayudara para hacer la biblioteca de la penitenciaria de Iscotel, de una amiga en común que también era bibliotecaria en la Escuela de Bellas Artes. Me lo presentó, y esto fue en los años 70, o sea que tiene, digamos, unos 45 años que conocí a Toledo cuando recién había llegado a Oaxaca, y que su casa era lo que hoy es la casa del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, ¿no? Enfrente de Santo Domingo. Enfrente de Santo Domingo. Me ayudó con dándome libros, después dándome dinero, y junto con otras personas pudimos construir esa biblioteca en la cárcel, ¿no? Yo tenía unos amigos ahí que son los que me pidieron, digamos, una colaboración en el sentido de hacerles pues un poco más llevadera la vida, ya que no creo que haya ninguna forma de hacerla llevadera, pero bueno, es como una actividad que va incidiendo en el ánimo de las personas que están adentro, ¿no? Encerradas, y abre la posibilidad de conocer lo que escriben y conocer otras partes del mundo, otras personas a través de la lectura. Hicimos la biblioteca, y luego el maestro Toledo hizo una biblioteca en Teotitlán del Valle que se llamó Pablo Picasso. Entonces ahí me pidió ayuda para colaborar con esta biblioteca. También apoyé a la biblioteca de la Casa de la Cultura Juchitán. Entonces fue una relación que nació a través de esa preocupación por hacer los libros accesibles a quienes no tienen oportunidad de otro modo, ¿no? Más que a través de las bibliotecas. ¿Por qué hace un momento comentó que, bueno, claro, leer es como una manera de conocer el mundo, pero no es la mejor? Pero ¿por qué no es la mejor? Bueno, para mí es una de las mejores formas, pero no todo el mundo opina lo mismo, y no todo el mundo le concede, digamos, ese valor que muchos le concedemos a los libros. Y bueno, yo respeto esa forma de pensar. Ellos tendrán otras formas de conocer el mundo o de interesarse en él, y todo cuenta y todo vale. En ese sentido, ¿en qué momento empieza a dilucidarse o a planearse la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la Biblioteca del Yago? Pues a partir
de la creación del Yago, que fue en 1988, Francisco Toledo fue juntando libros con la idea de hacer una biblioteca especializada en artes gráficas. Y la abrimos 3 años después, en lo que hoy es la tiendita del Yago. Allí comenzó la biblioteca, empezamos con 4,000 volúmenes más o menos. Después, pues claro, fuimos cayendo en la cuenta de que la gráfica no, por sí sola, pues está enriquecida por otras manifestaciones de arte. Por ejemplo, Alberto Durero no solo era grabador, sino también pintaba, y como Durero había muchos, o hay muchos artistas que no solo exploran las artes gráficas, sino otro tipo de manifestaciones, ¿no? La biblioteca fue creciendo y cuando se creó el MACO, mudamos esta biblioteca al MACO por 2 o 3 años con la idea de hacer atractivo este proyecto, ¿no?, del MACO. Finalmente regresamos al Yago en 1994 más o menos, donde fue ya creciendo, digamos que exponencialmente. Cada vez había menos salas de exposiciones y más biblioteca. Fue un gran acierto porque muchos jóvenes o interesados en la lectura tuvieron una fuente de consulta en la biblioteca del Yago, ¿no? Había muy buenos libros muy buenos libros de arquitectura, de diseño, de literatura, de historia del arte y muchas otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se fue conformando cuál era como tener todos los libros posibles, o tener cuál era, digamos, la filosofía? O era no de repente las que se le ocurría al maestro, porque yo me acuerdo que había una lista para bibliotecarios, ¿no? Bibliotecarios, no, perdón, custodios, ¿no? Sí. Donde escribían las sugerencias del momento, o lo que ellos pensaban que podía comprarse. Y en general, ¿cuáles son los criterios para la adquisición de libros en el Yago? Muchos son las preferencias de Francisco Toledo y muchos también las mías, pero mi idea como bibliotecólogo era tratar de completar panoramas completos de la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, tener como desde la historia del arte más antigua hasta los movimientos artísticos que se han dado a través de los siglos. No solo tener lo que es del gusto propio, sino tratar de hacer una colección completa respecto a las diferentes manifestaciones artísticas. Por supuesto que una biblioteca sola no puede cumplir con todo eso, pero la idea es tratar de enriquecerla lo más posible, ¿no? Para ofrecer una oferta a los lectores de modo que tengan suficientes materiales para los diferentes intereses, ¿no? y preferencias. ¿Usted cree que hay libros buenos, libros malos? Bueno, está claro la lucha de Hitler, ¿no? Pero creo que esa no está en el Yago, pero me refiero hay de repente uno dice, bueno, alguien que se dedica a hacer bibliotecas, estos son los libros digamos que van sobre el conocimiento y sobre la excelencia. Bueno, no sé si la excelencia es una palabra muy grande, o sobre la vida, ¿no? Defenderse ante la vida, en fin. Y esos son los otros libros que van contra eso, pues, ¿no? ¿Usted cómo ve? Pues una visión un poco maniquea, ver que hay libros buenos y malos. Pienso que hay libros muy mal hechos, que no valen la pena porque, bueno, ya lo decía Ortega Gasset hace más de 70 años, que el trabajo del bibliotecario no es tanto ser un censor como ser un filtro, ¿no? Tratar de separar lo bueno de la paja y ofrecer esa selección a los lectores, ¿no? Y por otro lado también está la visión del lector, que pues en el Yago siempre había esa emisión de sugerencias y se trataba de adquirir esos materiales que sugerían. Una vez adquiridos se les avisaba que ya estaba el libro que recomendaba. También es un trabajo de biblioteca, es un trabajo no solo de una persona,
es el producto de un proyecto bibliográfico que se da entre una comunidad, ¿no? ¿Usted cree que el Yago en particular, cuánto tiempo estuvo al frente de la biblioteca del Yago? Bueno, la fundó, ¿y cuánto tiempo estuvo al frente? Pues a partir de 1991 y hasta 2003, entonces fueron 12 años. 12 años. En estos 12 años, ¿cómo vio el crecimiento? ¿Cómo vio a la gente? Porque yo recuerdo el Yago pues como un lugar donde pues incluso yo en lo personal encontré en el Yago libros de cine que con lo que me gusta mucho el cine, que siempre había, que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Y informaciones sobre películas y dramas y todo esto que pues que sabía que estaban ahí pero que nunca había visto reflejadas en ningún lado. Entonces en ese sentido, ¿cómo fue o cómo vio usted el crecimiento de esta biblioteca en estos 12 años que estuvo al frente? Así como es tu experiencia, conozco la de muchos otros muchachos que encontraron una biblioteca pues fuera de lo común en Oaxaca, porque habitualmente las bibliotecas en Oaxaca se abren y luego son abandonadas, ¿no? Porque no hay recursos, porque no hay una profesionalización de ese trabajo y generalmente sirven para que se tomen la foto quienes la abren y es todo lo que se hace, pero una biblioteca requiere un trabajo constante y una inversión también considerable, una dedicación en tiempo. Una biblioteca, para mantenerla viva, precisamente hay que actualizarla, hay que enriquecerla, hay que tener oídos para las necesidades de los lectores y las lectoras y estar proponiendo todo el tiempo, estar atento a la producción editorial, a lo que se está escribiendo, publicando en el área de su especialidad. Entonces es muy difícil mantener una biblioteca viva porque requiere todo ese trabajo. Inversión, no solo es buena voluntad, sino que también requiere conocimiento, interacción con el público y una inversión considerable. yo me acuerdo porque yo trabajé en el Yago, no en el Yago, no, en el Pochote, Sí, el Pochote. Por esos años, bueno, por ahí del 99, me parece el 99, el 2002, por ahí. Y pues sí, había como algo que le molestaba mucho al maestro Toledo, era de repente pues como que le pelaron los libros, ¿no? Que ya no regresaron los libros, que bueno, que estos fueran destazados, ¿no? Incluso creo que hubo muchas anécdotas sobre esas, ¿no? ¿Usted por qué cree que pasan eso? ¿O cuáles fueron las peores anécdotas que usted presenció como director de la Biblioteca del Yago sobre libros destazados y pues sí, así como hojas arrancadas, esas cosas, ¿no? Bueno, eso pasa y como una falta de conciencia respecto a una propuesta que es emanada de una iniciativa individual y de una inversión también que es privada, que es individual. Entonces hay un interés por compartir una riqueza con quienes no tienen la oportunidad, ¿no?, de acceder a esos libros. Entonces no todo el mundo lo reflexionaba y bueno, la otra cuestión es que en todas las bibliotecas del mundo siempre hay un porcentaje de robo, mutilación y vandalismo. En la Biblioteca del Yago tal vez haga falta que un sistema de seguridad como hay en muchas otras bibliotecas, como hay en la Biblioteca Nostrosa, donde tenemos un arco de seguridad, los libros están magnetizados y hemos pescado a varios saliendo con el libro sin saber que están dentro de un circuito de seguridad, ¿no? Entonces si pasan por el lugar que está con los sensores, pues suena la alarma, ¿no? Es un sistema muy útil y como existen otros que pues vale la pena invertir en eso para las bibliotecas. ¿Cómo podría usted catalogar a Francisco Toledo, bueno, en el tiempo que trabajó con él, en este esfuerzo, bueno, en este instituto, ¿no? La biblioteca del instituto,
bueno, que generó públicos, que generó, pues ahora sí que, pues yo creo que hasta un circuito, un escenario pues de gente que quería hacer cosas, gente joven, ¿no? Así que como yo, en su momento, que queríamos hacer cosas y que queríamos ver reflejados nuestros ímpetus artísticos y expresivos en material que nos alimentara, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue la relación con Francisco Toledo? Porque Toledo tiene un carácter muy complicado, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, eso hay que entenderlo y sobrellevarlo. Y catalogar a Francisco Toledo es una cosa harto difícil para mí. Fue una persona fuera de serie que tenía una visión muy amplia de las cosas y de lo que quería hacer. Entonces, y una nobleza muy grande como para trabajar muchísimo con el fin de tener y de reunir fondos para ofrecer estos proyectos a la comunidad, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con él? Pues muy estimulante porque había... El problema de las bibliotecas en México es que no hay mucha sensibilidad entre quienes tienen la capacidad de influir en el desarrollo de las mismas, o sea, digamos, la clase política, los funcionarios de educación, de cultura, y con Francisco Toledo no había necesidad de argumentar respecto a la nobleza o a la conveniencia o a la necesidad de contar con estos espacios que abren una oportunidad y apoyan la educación y la cultura en la ciudad, ¿no? Entonces, el Yago siempre ha sido, tanto como su biblioteca, una caja de resonancia de la creación cultural en Oaxaca, porque era un espacio abierto que funcionaba de ese modo, caja de resonancia. Había la oportunidad para que los poetas, artistas, músicos pudieran desarrollar y ofrecer allí sus propuestas, ¿no? Entonces esa era la visión de Toledo a la que había que estar pendiente de esa perspectiva, ¿no? Muchos bueno, sí, en algunos lugares se cuestiona mucho la figura de Toledo, que si fue un cacique cultural, que si fue un caudillo, que si fue un creador, que si fue todo esto, que si fue todo esto, pero otras cosas. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que él desarrolló proyectos que él proponía y él financió o involucró a otras personas que se solidarizaron con estos proyectos. Eso no es de cacique, eso es de una persona que, por supuesto que hay otras personas que piensan diferente respecto a qué hacer o qué no hacer, pero quienes están dispuestos a invertir su tiempo y su dinero y sus recursos en su proyecto individual, eso yo lo tengo muy presente, ¿no? No hay mucha gente que esté dispuesta a hacerlo. Sí, bueno, hay miles o muchas más personas que están para decir cómo se deben hacer las cosas, pero a la hora de actuar, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, hay como una frecuencia en ese tipo de manifestaciones, ¿no? De una mentalidad que no aporta, solo critica. Ok, y en ese sentido de lectura, pues parece que la lectura anda de capa caída, o siempre ha andado de capa caída, o siempre ha sido complicado, o es más complicado ahora, porque bueno, no sé que en los tiempos cuando surge la biblioteca, pues no existían las redes sociales, no existía este medio, por ejemplo, no existía el Facebook, no existían pues, menos el Instagram, ¿no? Entonces hoy se tiene mucho la certeza y el señalamiento de que la gente no lee, ya no le interesa leer, que la lectura incluso hasta hay como está sobrevalorada, dicen los jóvenes. Entonces, ¿usted cómo ve esto? ¿Es como algo que siempre está, o es más presente ahorita? Bueno, esa idea de que no se lee siempre ha existido, ¿no? Y parece que es como un pretexto para dejar las cosas como están y abonarnos a otras manifestaciones de conservación del conocimiento, ¿no? Las redes sociales, los e-books, las redes sociales, el internet, los bancos de datos digitales, etcétera. Pero las bibliotecas
Pues tiene mucho tiempo en este planeta desde que se iniciaron. Se iniciaron miles de años antes de la creación de la imprenta, ¿no? Y del libro tal como lo conocemos hoy. Me parece que van a continuar porque son un elemento muy valioso y constructivo que a través de estos objetos físicos que llamamos libros se conserva el conocimiento, la experiencia, ¿no? Que ha acumulado la civilización a través de los años y de los siglos, ¿no? La experiencia en las bibliotecas es que la gente sí lee. Nosotros no hacemos estadística respecto a ¿Quiénes leen? en todo el país, ¿no? Y de repente las instancias, digamos, educativas y culturales sacan a la luz estadísticas, pero a mí nunca me ha tocado que me pregunten si leo o no y cuántos libros leo por semana, por mes, ¿no? No sé de dónde sacan esos números, pero me parece muy necesarias continuar apoyando esta idea de la lectura, ¿no? En el sentido de que la gente lea es que es conocimiento sobre sí mismo, es conocimiento, bueno, creo que lo acaba de decir un poco, ¿no? Pero en general es que es expansión de los horizontes, porque por ejemplo se dice, que no quiere decir nada, que la gente que lee también son malas personas, ¿no? O sea, que la gente que lee no es como que como una diferencia pues no sé, de virtuosismo, pues, ¿no? ¿Usted cómo ve este tipo pues sí, cuestiones que la gente dice a la hora de ya, sobre todo en ese momento, sobre todo en los memes, ¿no? Los memes que hablan mucho sobre por qué no se lee, por qué eso, por qué no el otro. Pues son como prejuicios, ideas preconcebidas, lugares comunes, pero a la biblioteca infantil, cuando la abrimos, llegaban mis muchachos de la biblioteca del Yago, que ya no son mis muchachos, ya son señores de familia o muchachas que iban con sus bebés, y ahora veo a esos bebés que ya son adolescentes, que ya les cambia la voz y que están acostumbrados a tomar el libro como una parte de su devenir cotidiano. O sea, para contestarse una pregunta saben que pueden ir a un libro determinado y ahí encuentran la respuesta, ¿no? Y influye mucho también en ir abandonando ese pensamiento mágico al que estamos acostumbrados los mexicanos, en el sentido de creer en cosas que no existen, ¿no? Y abonar un poco más al conocimiento científico, en el sentido de que las cosas tienen que comprobarse antes, que se tienen que tamizar comparando las diferentes versiones de un asunto para llegar a una conclusión propia, ¿no? Leer entre líneas también es otra habilidad que se va desarrollando, ¿no? Lo que dice esta persona que está en tal lugar o que tiene tal idea, ¿es cierto o hay un sesgo hacia su interés particular? Entonces, esta costumbre de leer va ejercitando el razonamiento, la mente, las ideas de las personas, para tener un criterio más propio que lo que dicen las redes, lo que dicen los memes, lo que dice la locutora o la estrella de la televisión tal. A eso abona la lectura. Esto es lo que comentaba de los libros buenos y los libros malos, también me refería como un asunto ideológico. Ideológicamente hay libros buenos, hay libros malos, ideológicamente hay libros que deben ser prohibidos, como no sé, La Mi Lucha, es como que nunca se me ocurre. Pero sí debe haber otros libros, ¿no? O es también como un poco oscurantista el querer prohibir hasta cosas que parecieran, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Esos tiempos de la cancelación y de que te cancelo porque me caes gordo, o porque dijiste cosas que no me gustaron, o porque no eres sensible a ciertas cuestiones que yo creo que deben ser súper sensibles en estos momentos. ¿Usted cómo ve? O sea, pues sí, esto de la cancelación se aplica también a la literatura, a los libros, al conocimiento, al decir, esto sí es bueno, esto es, no sé, el Quijote es bueno, pero no sé, el Quijote oscuro no es bueno. ¿O usted cómo ve?
Pues ahora sí no te entendí la pregunta. Sí, no, o sea, ideológicamente hay libros buenos y hay libros malos, o todo debe ser juzgado también con el interés del lector. O sea, Bueno, hay todo... libros que pueden llegar a ser como, no sé, el diario de Luna Bomber, pues, ¿no? O sea, cosas como que deben ser específicamente apartadas, ¿no? O que deben también ser incluirse en una cuestión así que de libre albedrío y de dejarle el razonamiento propio a quien lo lee, ¿no? A quien lo consume, no sé. Sí, bueno, yo creo que todo va en el sentido de qué tan seguro está un lector de sus convicciones, y bueno, con esa seguridad puedo leer Mi lucha de Hitler y no pasa nada, no voy a ser un fascista solo porque leí su libro. Y bueno, también las personas tienen diferentes intereses y diferentes niveles de lectura, y les puede interesar una novela o un autor o una autora que a mí no me interesa, que no lo quiero leer, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchísimos, ¿no? Pero pues, cada quien es respetable en sus gustos y en sus preferencias. Porque si no también podemos caer como en esta novela, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta novela hicieron una bueno, donde queman libros, ¿no? Fahrenheit 451. Perdón, Fahrenheit 451, sí. ¿no? Caer en esta cuestión, pues, de quemar conocimiento, quemar libros. Usted como, sí, bueno, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto que los regímenes fascistas, digamos que retrata muy bien Ray Bradbury, han sucedido cosas en la vida real de quema de libros, ¿no? En México la primera quema de libros la hizo Torquemada, ¿no? de los códices prehispánicos, con el pretexto de que eran cosas diabólicas, ¿no? Bueno, nuestros antecesores prehispánicos no conocían el diablo, no sabían qué era, tenían sus propias mitologías, sus propias creencias y lo plasmaban en sus libros, ¿no? Muchos de estos libros se perdieron precisamente por esas ideas de que lo que no está de acuerdo conmigo hay que desaparecerlo, ¿no? Entonces, en bombardeo de Irak, se quemó la Biblioteca Nacional de Irak, se quemó el Museo Nacional de Irak, pero parece que no fue accidental, porque a estos bombardeos e incendios siguió la rapiña, ¿no? Muchos documentos y libros importantísimos, muy antiguos, desaparecieron. Uh-huh. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? De gente en pleno siglo XX que ha quemado libros, ¿no? Porque no está de acuerdo con ellos. Exacto. En ese sentido, los libros, porque hay como una teoría. Bueno, ¿usted cuántos libros lee ahora sí que lee al mes? Nunca los cuento, son varios, pero no lleva como una cuenta. No me preocupa llevar. ¿Qué libros le gusta, les interesa? ¿De qué temas? ¿Usted busca como temas en específico? Pues me gusta la narrativa, la poesía y la divulgación científica y algunos temas sociales, ¿no? ¿Las narrativas, quiénes de narrativa le gustan? Bueno, que haya leído, no sé, 5 de sus libros. Yukio Mishima, Haruki Murakami. Bueno, es que hay infinidad, afortunadamente no ¿Le gusta la literatura japonesa? No me caso con uno, ¿no? Sino hay muchos autores y autoras que son muy buenos, ¿no? Pero sí le gusta, digamos, digamos, el entramado japonés, digamos, ¿cuál podría ser este punto de vista de la literatura japonesa que a usted le parezca como? Yo no sé si encasillarlo en alguna idea o definición, la literatura japonesa, encapsularlo en una sola definición, pero me parecen que son de una sensibilidad muy parecida a la mexicana y de una cultura milenaria también, que tocan temas de la naturaleza humana muy puntualmente. ¿A usted le parece importante que la literatura vaya sobre las personas o vaya sobre todo lo demás, o sobre cosas que no
no sé, en las personas, no sé, sobre, no sé, Bueno, hay narrativas Wolf. sobre aventuras, ¿no? Ajá. Que no profundizan mucho en las personalidades, ¿no? También esas son valiosas, creo. Además de Julio Verne, ¿qué otros escritores cuando lo marcaron sin la narrativa de Yo en la aventuras? adolescencia leí mucho a Edgar Allan Poe, que tenía varios libros en la casa de mi tío, donde yo llegué a los 12 años. Acá en Oaxaca. En Oaxaca, sí. Básicamente Edgar Allan Poe me ha seguido toda la vida, digamos. Entonces, sí, a mis sobrinos, cuando ya son adolescentes, siempre les regalo un ejemplar de narraciones extraordinarias o alguna sola historia también. ¿Qué le gusta de Poe? Su manejo del horror, digamos, su oscuridad, ¿no? O su tristeza. La forma que explora los miedos de las personas, ¿no? Ujú. Los expone, digamos, los desnuda. Sí. Muy bien. Usted actualmente está al frente de la Biblioteca Infantil, ¿no? Así es, BS. sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde la fundación, me tocó iniciar el proyecto inició en 2006, cuando Oaxaca estaba en llamas. Ujú. Nosotros estamos construyendo la biblioteca infantil, que se abrió al año siguiente, 2007. Entonces ya este año que viene, en marzo, cumple 15 años. 15 años. 15 años. ¿Cómo han sido estos 15 años? ¿Cómo se planteó incluso pues ahora sí que la formación de nuevos públicos, literalmente, ¿no? De los primeros públicos, de los primeros lectores? Sí, ¿Cómo esa fue? Una idea de la doctora Marisabel. Yo no estaba familiarizado con el trabajo con niños, entonces estaba un poco dudoso respecto a hacerme cargo o no de ese proyecto, ¿no? Pero igual, y lo comenzamos en 2006, armamos el proyecto Necesidades, que trabajamos junto con el arquitecto. ¿Qué arquitecto? Juan José Santibáñez. Y estuve involucrado al principio yo solo en la curaduría de los libros. Fui a mi primera Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en 2006. A partir de ahí estuve en los seminarios de fomento a la lectura que se organizaban dentro de esta feria. Y bueno, conociendo a los otros colegas que trabajan con niños, maestros, animadores de lectura, y conociendo las experiencias. Entonces, pues arrancamos con la mente lo más abierta posible a la interacción con el público, y así fuimos como enriqueciendo las propuestas, ¿no?, de la biblioteca infantil, que años después, me parece que 2 años después de abierta, iniciamos la sección de biblioteca, que al principio pensábamos que los niños eran de 6 años para adolescentes. No habíamos reparado, digamos así, a los bebés, que también, aunque no saben leer, pero tienen la oportunidad que sus padres, su familia les lea, y también se van familiarizando con el objeto libro, ¿no?, desde que son pequeños. ¿Cómo ha sido ahora sí que la interacción con la gente, con los lectores, las lectoras, ¿no? Pequeños, pequeñas, me imagino que, bueno, que hay niños, niñas que crecieron en la biblioteca infantil, que, ¿no?, que Sí, eso que decía, conocieron, aprendieron como a conocer el mundo, tal vez, en lo que leyeron en la biblioteca infantil. ¿Cómo ha sido la interacción con ellos? El Ha trato. sido muy cercana y para nosotros muy enriquecedora, esperamos que para ellos también. Muchos que llegaron niños a la biblioteca ahora ya son grandes, ya están trabajando, ya tienen un trabajo, ya están trabajando. El año pasado nos comunicamos con varios de ellos, porque hace 9 años, hace 10 años enterramos una cápsula del tiempo con objetos que ellos pusieron en esa cápsula, fotos, cartas, y estaban ansiosos de abrir esta cápsula del tiempo. Nos escribían en medio de la pandemia que querían que ya se abriese, porque lo habíamos planeado para 10 o 15 años, ¿no? Ajá, ¿ellos cuántos años tenían? ¿Qué promedio tenían de cuando se hizo la cápsula? Había una chiquita de 3 años, entonces, 9 años después ya tiene 12, ya es preadolescente, ¿no? Uh-huh.
y habían otros niños que ya habían entrado un poco más grandes y ahora ya están trabajando, ya tienen. Pues fue para nosotros como... ¿Cómo fue la experiencia? Sí, Pues la experiencia fue en Zoom, porque las circunstancias lo obligaban, pero están grabadas como las reacciones de estos muchachos ahora, ¿no? Entonces sí es muy interesante que tengan esa oportunidad de acceder a otras formas de conocimiento, de experiencias a través de los libros y de las actividades que se desarrollan en la biblioteca, porque no solo ofrecemos libros, sino también actividades que tienen que ver con las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Cómo cosas tan sencillas puede decirse, pero cómo hago composta, ¿no? Para aprovechar lo que de otro modo lo tiro a la basura, ¿no? Cómo interactuar con una serpiente, ¿no? Cómo saber que no todas las serpientes son peligrosas y que aún las venenosas se necesita cierto tipo de provocación de mi parte para que ataquen, ¿no? De otro modo prefieren irse. Entonces concienciar un poco a los niños, acercarlos a la ciencia, para que vean el mundo desde esa perspectiva también, que está un poco más fundamentada que las creencias en los cuentos de hadas, que eso es muy interesante también, pero hay que ver las otras partes, ¿no? Los niños, ¿qué les gusta leer? Bueno, claro, la fantasía, los cuentos de hadas, ¿no? Los que todos leímos, pero también, ¿qué tipo de realidades les gusta leer o qué tipo de realidades, primeras realidades? Interesa la ciencia, el cuidado del medio ambiente. Y de repente, en alguna conferencia, escuché a un niño chiquito hablar de que los huevos eclosionan, ¿no? Pues, ¿de dónde sacó ese término? Que lo sabemos los adultos, ¿no? Eclosionan. Sí. Entonces los niños ya están familiarizados poco a poco con ese conocimiento. Solo hay que expandirlo más, ¿no? Así es, aprovechar esa plasticidad de estos cerebros, ese interés tan genuino de los niños por saber, por conocer, para impulsarlos a seguir adelante en ese camino. También es director de la Biblioteca Nestrosa. Así es. ¿También desde hace cuánto? 18 años, la abrimos en el 2003, noviembre de 2003. Don Andrés Nestrosa cumplía 97 años en ese día, y ese día fue el que él pidió inaugurar la biblioteca. ¿Cómo fue la relación con Andrés Nestrosa a la hora de...? Porque es su acervo personal, ¿no? Era su biblioteca personal la que... Sí, él platicaba que durante 80 años de su vida, 82, él reunió toda esa colección, que la tenía en su casa en la colonia Las Águilas en México, ¿no? Sí, desde que empezó a leer, cuenta que tenía 15 años cuando empezó a comprar sus primeros libros. ¿Qué extensión tenía la biblioteca? La biblioteca tiene cerca de 40,000 volúmenes y básicamente son de ciencias sociales y humanidades. Los fuertes están en los temas de literatura e historia. Hay otros temas como ciencias sociales, como arte, como antropología. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la interacción? O sea, porque la biblioteca de Nestrosa es también un asunto ahí para consultar, o también, o solo se limita al acervo de Andrés Nestrosa, o también ha habido como otras adquisiciones, o solo se han mantenido ahí. Sí, se han adquirido otras colecciones que han sumado, digamos, ahorita ya contamos con un poco más de 50,000 volúmenes, ¿no? Una de las colecciones que se adquirió fue la de Francisco Javier Hernández, que fue un investigador del arte popular mexicano. Entonces, ¿Él quién es? ¿Él trabajó en el Iago? No, él vivía en la Ciudad de México. Ah, ya. Sí, él se dedicó a investigar ese tema del arte popular mexicano. Y entonces también su colección está orientada básicamente a ciencias sociales, ¿no? Humanidades también. ¿Hay otras colecciones? Y ha habido otras colecciones, algunas donaciones de la UNAM, donaciones de particulares. Cada vez que se presenta un libro en la biblioteca, pues los autores dejan un ejemplar, por lo menos, y entonces hay otros materiales aparte de la colección de don Andrés. Ah, ok.
Ok, en ese sentido, la biblioteca, la biblioteca en Estroza también ha sido como, bueno, hubo durante mucho tiempo un taller, ¿no? Un taller Sí, ha habido varios talleres. de creación literaria, ¿no? Así es. De Fernando Lobo. Ese fue uno de los maestros, digamos, que ha tenido más tiempo. Han transitado por la biblioteca varios maestros. ¿Como quién? ¿Kurt William Hackman? ¿Perdón? ¿Kurt William Hackman? Kurt William, sí, así es. Seguimos proyectando talleres para 2022 y como él también hay otras personas, maestros o escritores que van a desarrollar por lo pronto todavía en formato virtual, en tanto haya más seguridad respecto a la pandemia. Pero la biblioteca tiene el interés de agitar el movimiento artístico, básicamente literario de Oaxaca, que se conozcan las aportaciones de los autores en Oaxaca o los de México en general. Abrir un foro también para la música que se hace en Oaxaca, no solo la literatura, ¿no? Sino también otro tipo de manifestaciones. Hace poco en el diario, me parece Noticias, Ángel Morales, un chavo, un escritor, bueno, no tan chavo, ¿no? Pero bueno, ya quién es chavo en estos días, publicó un artículo donde hacía un recuento de los libros publicados en Oaxaca, ¿no? En este 2021, resulta que ha sido como el año en que más han publicado, o sea, bueno, este año, bueno, tal vez año y medio de pandemia, o este año, no los 2 años, sino año y medio por ahí. Se ha dado como mucho la publicación, ¿no? La autopublicación. ¿Usted a qué se lo atribuye? Bueno, digamos que es una de las cosas que catapultó la pandemia, el poner a la mente y la imaginación a trabajar para producir, para no dejar de producir lo que interesa a los creadores, ¿no? Y en ese sentido la autoedición ha venido a ser como la respuesta, porque siempre ha sido difícil acercarse a los editores, a las grandes editoriales para publicar algo. Y ahora con estas máquinas nuevas que son relativamente fáciles y económicas para manejar, como las prensas risográficas, que me parece que ya hay varias en la ciudad de Oaxaca. Recuerdo que la primera estuvo creo que en el Yago y después hay varios proyectos que han adquirido la suya propia y de ese modo se publica. Es importante este tipo de cuestiones, ¿por qué es importante? ¿Qué otro tipo de escenarios propone? ¿Qué otro tipo de caminos? ¿Qué otro tipo de inquietudes, ¿no? Incluso pues de tópicos, ¿no? Sobre quién escribe y quién no. ¿Usted cómo ve? Es importante que pues los muchachos tomen el toro por los cuernos y se cuestionen, ¿no? Dicen, bueno, nadie me publica, entonces me voy a publicar yo, ¿no? Porque está convencido del valor de su creación. Y la forma de que los demás lo conozcan es esa, ¿no? Compartir su propuesta, su creación a través de este modo de la autoedición. En la biblioteca infantil que tenemos, que también llevamos en Tepozcolula, los niños aprendieron mixteco, que muchos de los niños y jóvenes ya no hablan mixteco en la zona mixteca, solo los adultos. Y entonces reunieron varios esfuerzos, reunimos a una maestra que no es maestra, sino sabe mixteco, pero tiene una forma muy interesante y muy dinámica de enseñar el mixteco. La reunimos con uno de los maestros de la biblioteca en Estroza, que es Alan Vargas, y también es creador y poeta. Tiene su editorial, Alan, también, ¿no? También tiene su editorial. Y bueno, los niños crearon su poesía en mixteco, hicieron traducción al español, sus padres financiaron la publicación de un libro. Y todo resultó en un producto que está allí, que es un ejemplo, digamos, que no todos lo tienen que seguir igual, pero es una forma de ver cómo se construye, ¿no? Algo.
¿Cómo comprometer a la gente con la lectura? ¿Es necesario comprometerla o le sale natural? Porque muchos se dice, ¿no? Que bueno, los sistemas de enseñanza, pues de la secundaria o la primaria, los últimos años de primaria y la secundaria, pues digamos, imponer libros para leer, no sé, la náusea, ¿no? De Sartre, que nunca lo terminé, o cosas como estas, bueno, grandes libros, pues, pero que como obligar a la gente o obligar a las estudiantes a leer es como también darles en la torre, porque pues no se puede obligar a la lectura. ¿Usted cómo ve? Así como muchas otras cosas, no se puede obligar, ¿no?, a leer. Y sobre todo una experiencia tan enriquecedora y tan interesante como la lectura. La ventaja que tienen las bibliotecas sobre las escuelas, porque las escuelas tienen un currículo y un calendario muy rígido que tienen que cumplir. Entonces allí se corre el riesgo de caer en ese tipo de la obligación escolar, ¿no? Las bibliotecas inciden, y nosotros hemos hecho en las bibliotecas infantiles, en los padres, ¿no? Si los niños tienen un modelo en la casa, en el sentido de que el libro es un objeto familiar que se consulta con frecuencia, que es parte de la rutina de la casa, pues los niños no se les va a obligar a leer, no se va a poder, no se les puede decir, lee este libro porque es bueno leer. Eso no funciona, no. Pero si los padres captan esa idea y esa intención, aunque no lean, lo que nosotros apoyamos es en el sentido de que usted está convencido de que la lectura es buena para su hijo, bueno, quiere que su hijo lea, bueno, pues usted tiene que empezar con él. Entonces ayúdenos, nosotros aquí le ofrecemos la oportunidad de todos estos libros, aquí tiene su credencial para llevárselos a la casa y establezca una rutina de lectura en la noche con los niños, ¿no? Los niños se acostumbran a que los padres les lean y así van familiarizándose con ese objeto que es el libro y con esa idea de las cosas que se conocen a través de la lectura. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, los niños ya por iniciativa propia escogen qué leer, cuándo leer y en dónde conseguir lo que leen. Eso funciona mejor que decirles, necesito que me leas este libro y me entregues un resumen mañana o pasado mañana. No, eso no funciona. Bueno, ese tipo de cosas no siembran ningún tipo de semilla en la gente para leer, ¿no? Haría falta, digamos, en la currícula escolar de todo el país, insertar esta idea diferente de la lectura, ¿no? No me tienes que hacer un resumen, no me tienes que decir qué palabras nuevas aprendiste. Eso va a ser útil, pero después la primera experiencia tiene que ser como más relajada y más de juego, porque esa es una forma de poder incidir, ¿no? Ok, pues vamos con unas preguntitas. Lalo, ¿quieres dar algún comentario o hacer alguna pregunta aquí con nuestro invitado sobre la lectura, la importancia, todo lo que lleva años procurando las bibliotecas? Me parece muy interesante lo que han platicado hasta ahorita. Creo que han tocado infinidad de temas, ¿no? Quizás una pregunta. Quizás más bien como reforzar un poco la parte que estaban platicando respecto de que el mundo se conoce a través de los libros, ¿no? Y decía el licenciado que para respetar, no porque así lo entendí, para respetar no tanto porque él lo piense así, tal vez no, o sea, no es la única opción y yo creo que eso ha surgido, o sea, yo he visto algunos comentarios de una época para acá, en el sentido de que sí existe como una tendencia a decir los libros no son el único transmisor de conocimiento, ¿no? Es decir, hay más transmisores de conocimiento y les doy toda la razón, ¿no? Bueno, yo pienso que es cierto, pues no hay otros soportes
de conocimiento, pero a veces me da miedo que ese discurso se empiece a utilizar simplemente para justificar la ausencia de lectura, ¿no? Es decir, si tú dices, bueno, es que el libro no, a lo mejor no es la principal fuente de conocimiento, yo te diría, tienes toda la razón, pero si estás utilizando otras fuentes de conocimiento, de experiencia o de lo que sea, entonces eso me parece peligroso, ¿no? Utilizar ese discurso, porque al final de cuentas el libro se reconoce como la principal fuente de conocimiento desde mi punto de vista, porque históricamente la palabra escrita ha sido lo que ha podido hacer que el conocimiento se perpetúe en la eternidad, ¿no? También hablaban de la destrucción de bibliotecas, que ha sido una cuestión dolorosa, porque donde más nos hace falta información es donde las civilizaciones que lo hicieron no pudieron plasmarlo en un soporte, ¿no? Porque otra forma de transmisión del conocimiento, y por eso les doy toda la razón a los que dicen que el libro no es la única, es la cuestión oral, ¿no? Y muchas comunidades indígenas así lo han hecho, pero también tenían sus códices y había otros soportes que a lo largo de la historia del universo, del mundo, se ha comprobado que han sido las que mejor han podido conservar ese conocimiento y que han podido revisarse después, años, siglos después, para poder conocer un poco más de lo que se vivía en ese entonces. Entonces, el libro quizás no es la única, pero sí, quizás es la mejor forma de conocimiento, ¿no? Ahora, con la modernidad tenemos otras cosas. Por ejemplo, a ti que te gustan mucho las películas y que eres un experto en ese tema, yo creo que el cine es otra forma de adquirir experiencia, de conocer el mundo y tanto de transmitir el creador como la audiencia de recibir conocimiento, y el cine, pero digamos el audiovisual en general, es otra forma también muy importante en la cual se puede empezar a recibir conocimiento. Pero ahí entramos al otro tema, ¿no? Por ejemplo, el audiovisual es el YouTube, y la cosa es que pues el YouTube, o sea, la modernidad también nos ha hecho empezar a ver que queremos conocimiento rápido, ¿no? Es decir, o sea, digamos, nosotros subimos videos a YouTube de hora y media y estamos conscientes de que un 10% de la audiencia que ve el video lo va a ver completo, ¿no? Porque las nuevas generaciones y las viejas generaciones y todas las generaciones se están acostumbrando a ver videos de 3 minutos. Y hay veces que algunos asesores te dicen, hazlo en 30 segundos, porque si en 30 segundos no dices todo lo que tienes que decir, le van a cambiar, ¿no? O sea, ya no, olvídalo. Entonces, cuando quieres dar una información importante, dale en 30 segundos. Y yo creo que eso también va desmotivando la transmisión de conocimiento, porque en 30 segundos no puedes más que dar una introducción respecto de algo. Y por eso el libro sí te puede detallar perfectamente una experiencia, un conocimiento o lo que sea, y si ni siquiera en el audiovisual la gente está pensando en invertir 35 segundos de su vida para aprender algo que está pasando, pues yo creo que vamos a empezar a tener que renunciar a que se lea un libro que le va a requerir que invierta 40, 50, 60, 100 horas de su vida en esta lectura. Pero creo que así ha sido a lo largo de la historia, y la palabra escrita ha sobrevivido. Esperemos que siga sobreviviendo. Entonces, esa parte que ya lo comentaron ustedes, a mí me pareció interesante, y pues sí, recalcarlo sobre eso, ¿no? Y sí, y felicitarlo, porque esta cuestión de las bibliotecas es una labor social. Para mí eso es, más que otra cosa, es una labor social que incluso como política pública yo creo que tendría que ser adoptada por todos los municipios, pero al final ahí podría ir mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo siente usted el apoyo del sector gubernamental, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y a nivel federal, a lo largo de su experiencia en esta cuestión de crear bibliotecas públicas y de crear buenas bibliotecas públicas en México, ¿no? Porque a lo mejor en otros países las hay, pero aquí en México, salvo las grandes ciudades como Ciudad de México, o digo, aquí en Oaxaca tenemos esta gran biblioteca y hay otras grandes bibliotecas, pero el mundo no está nada más en las grandes ciudades, ¿no? Sino que se tendría que, me refiero a grandes ciudades en cuanto a cuestión poblacional, no por otra cosa. ¿Cómo ve esta cuestión
el sector público y las bibliotecas. ¿Hay apoyo? ¿Tendría que haber más apoyo? ¿Cómo se puede diseñar una política pública? Porque el problema del gobierno siempre es que no hay dinero, ¿no? Entonces, hay otros mecanismos para que el gobierno, los gobiernos puedan apoyar la creación de bibliotecas, como dar en comodato espacios o hacer convocatorias para acopio de libros. Es decir, hay veces que no es tan difícil hacerlo y pareciera que nada más falta un poco de voluntad política para poder hacer eso. Esa es una parte del problema, la voluntad política. Sí, ¿verdad? Y para saber qué tanto han apoyado los gobiernos y los municipios a las bibliotecas, basta con ir a las bibliotecas municipales y estatales de Oaxaca. Ahí está. Ortega y Gasset decía también, me refiero a él otra vez porque decía, para saber el nivel de una universidad, primero ve a su biblioteca y sabrás cómo está. Eso te dará un panorama casi exacto de cómo es el nivel de esa universidad. Y lo mismo se aplica para los municipios y para los gobiernos de los estados, ¿no? Ir a la biblioteca es ver qué tanto voluntad política, qué tanta intención hay de invertir en una cuestión que no se ve, porque realmente lo que necesitan son resultados inmediatos. Una cosa que lleva tiempo, porque la lectura es un acto que, a contracorriente de las modas actuales, precisa de la reflexión, de un tiempo dedicado a esa lectura. Y la reflexión, ¿a qué nos conduce? A que tenemos mejores fundamentos, estamos analizando diferentes puntos de vista, contrastando y llegando a una conclusión mucho más certera, que lo que nos dicen las redes, que todo es rápido, que es un universo, que es un tiempo líquido, como le llama Bauman, para representar de algún modo la ligereza, la rapidez con que transcurre la información. Vuelvo a Ortega y Gasset, que decía, bueno, el bibliotecario tiene que ser un filtro, no un sensor, pero sí un filtro entre la paja y lo bueno. Y lo mismo se puede decir ahora de las redes sociales y de lo que transcurre rapidísimamente en la virtualidad, ¿no? Educar, ahora hay una forma de decir que es educar a los jóvenes en el manejo de estas nuevas formas de soporte, digamos, de transmitir el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, las herramientas cambian, pero la idea siempre está ahí para quien la quiere ver. Hay que ver, por ejemplo, las 6 bibliotecas del ayuntamiento de la ciudad están en niveles de una precariedad que subsisten gracias a sobre todo mujeres que trabajan allí, señoras que compran de su dinero un trapeador, un foco, porque no hay dinero para cambiar el sapo del depósito de agua de retrete, pues los baños están cerrados porque no hay forma de cambiar un repuesto, cosas elementales, porque no hay una inversión, no hay un convencimiento de la bondad de estos recursos. Alguna vez tuvimos la idea de apoyar a las bibliotecas, pero era un nivel que ni siquiera había voluntad política de parte de los funcionarios de cultura del municipio, ¿no? Nos decían, háganos un oficio. Señor, yo no vengo a pedir nada, vengo a ofrecer, pero a cambio quiero saber ustedes qué van a hacer. No para nosotros, para su biblioteca. Fue una experiencia, y siempre es una experiencia bastante ruda, muy decepcionante. Y bueno, así están todas las bibliotecas de todos los municipios, con algunas honrosas excepciones. Tienen un entusiasta ahí en la comunidad, o es el presidente municipal, o es el bibliotecario. Digamos, las mejores bibliotecas ahora, al menos en la ciudad y en algunos otros lados, es las que se crean a partir de la iniciativa privada. Me parece que sí. Hay que ver la biblioteca de Yago, sí, hay que ver las bibliotecas de la Fundación JAR. Hay un convencimiento del valor de estos proyectos y entonces está el apoyo constante. No es decir, bueno, aquí les va
recurso para la biblioteca y después se corta. No, es una inversión, es constante y es un creer en esa idea, ¿no? De compartir esa riqueza con quienes no tienen esa riqueza, no tienen oportunidad para libros como este. Ok, pues pues bueno, sí, pues sí, exactamente, no hay voluntad política, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahorita menos, y bueno, también pues ya para ir concluyendo, esto de la modernidad me llamó la atención, ¿no? La modernidad se forja a partir pues, de la lectura, porque también a lo que voy es que hay un episodio, bueno, no he leído el libro, se llama La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Bueno, vi la película, ¿no? Que es muy buena, es una película de los 60s. George Pal es el nombre del director. Rod Taylor, el protagonista, es un actor aquí, pues muy casi legendario. Bueno, le falta un poco para ser legendario. La cosa es que esta película, al final, bueno, el personaje principal, Rod Taylor, es un tipo que mete una máquina del tiempo en 1800 y tantos, va y regresa, y ya al final se va al año 3000, ¿no? Se va al año 3000. Y entonces se encuentran en el año 3000 con una sociedad dividida en monstruos, pero monstruos literales, ¿no? Monstruos así peludos y feos que persiguen a los jóvenes, ¿no? Que todos son como jóvenes bonitos, no sé qué. Y entonces llega este científico interpretado por Rod Taylor de la novela de H.G. Wells, y les pregunta: ¿dónde están sus bibliotecas? No quiero saber qué ha pasado con el mundo, qué ha sido del mundo, cómo se ha formado. Y entonces lo llevan a las bibliotecas. Y los libros que están ahí, pues no tienen nada, son libros vacíos, ¿no? Son libros con hojas vacías, ¿no? Y estos jóvenes del año 3000 le dicen así como inocentemente: pues es que este es el conocimiento, estas son las bibliotecas, ¿no? ¿Usted cree que estamos como en algún momento podemos llegar a ese punto en el que el referente de cultura de nosotros mismos que tenemos, y sobre todo en esta época líquida de las redes sociales, pues sea esto, hojas vacías, sea pues cosas que no digan nada sobre nosotros y que además no digan nada, ¿no? ¿O usted cómo ve el punto? Bueno, desde hace mucho tiempo hay, digamos, estos espíritus agoreros que predicen lo que va a pasar, y me parece que son metáforas respecto a lo que puede pasar, y despliegan elementos que están en ese tiempo y que han permanecido en ese tiempo. En Fahrenheit 451 hay un gobierno fascista, ¿no? Y hay una idea de la comodidad y del bienestar, que es la que predomina, ¿no? No importa el conocimiento, no importan otras cosas. No creo que vaya a desaparecer el libro. Marshall McLuhan decía hace no sé cuántos años, hace mucho tiempo, que iban a desaparecer los libros como los conocemos hoy, pero los libros vienen evolucionando desde las cuevas, ¿no? O sea, una forma de plasmar una idea se dio allí en las cuevas. Por eso vemos esos preciosos animales en las cuevas de Altamira, Lascaux, en otras partes de México y del mundo. Y fueron evolucionando, ¿no? Esas formas de escritura, las tabletas de arcilla, que todavía a través de las tabletas de arcilla, la escritura cuneiforme, conocimos la epopeya de Gilgamesh, que retrata el primer diluvio mucho antes que la Biblia, ¿no? El primer diluvio universal. Con la invención de la imprenta se da como un crecimiento exponencial de los libros, ¿no? Y a partir de ahí, los libros desde esa época son pues como los conocemos ahora. Ahora los formatos son diferentes, pero me parece que lo que subyace detrás es lo que prevalece, ¿no? La idea de conservar y de difundir un conocimiento que se ha acumulado a través de los siglos por diferentes personas, por creadores, por científicos y también por locos como Hitler, ¿no? Los formatos cambiarán, pero me parece que este formato libro ha sido todo un éxito y que va a permanecer paralelamente a los otros. En ese sentido es interesante lo que dice, porque bueno, pues antes de la pandemia, pues ya se decía que el libro estaba muerto, ¿no? El libro físico estaba liquidado y
y que bueno, ya todo el mundo quiere el ebook, y pásame el ebook, que no sé qué, que la chingada. Y entonces uno decía, no, pues sí, a lo mejor ya, el libro físico, pues ya. Y entonces a mí en lo particular me vino una cuestión ahí, porque bueno, básicamente estos 2 años he vivido de vender los libros que escribí, y pues tuve que pues hacerle caso omiso a eso de que el libro físico ya no rifaba. Y además no solo, también comprobar que no era cierto, porque por ejemplo hay libreros, ¿no? Sí. Que les va bien, o sea, vendiendo libros les va bien, o sea, la gente, ellos mismos dicen, o sea, la gente realmente compra libros, sigue comprando libros, sigue buscando tal libro de tal, ¿no? De tal autor, o consígueme este libro, consígueme el otro. Es decir, esto, ¿no? Esta ágora del desastre y de la desaparición, parece que el libro ya más o menos como que ya la va superando, o simplemente resulta pues que eso, como lo que usted comenta tal vez, ¿no? Que el libro es tan inherente a nosotros, tan inherente al ser humano, tan inherente al conocimiento y a la escritura, pues que es muy difícil, o tal vez aparece cuando, no sé, cuando nos caiga un meteorito, ¿no? En la Tierra. Pero bueno, parece que hay libro, para el libro hay vida para rato, ¿no? ¿Usted cómo ve, licenciado? Sí, bueno, hay que ver, por ejemplo, la estadística de la Cámara Nacional de la Industria Editorial respecto a 2020-2021 y cómo ha crecido la creación editorial en estos años, ¿no? A contracorriente de lo que podríamos esperar de estos momentos como apocalípticos que representan la pandemia, ¿no? Pues parece que más bien en ese sentido funcionó más como un acicate que como un obstáculo, ¿no? ¿Qué le diría ahora sí que el consejo a la juventud? No, sí, sí, pues a la banda que está estudiando ahorita, o que quiere estudiar, o que no sabe que estudia, de repente dice biblioteconomía, entonces, no sé, de repente alguien de 17 años dijo, no, pues yo 2 veces he entrado a una biblioteca, ¿cómo voy a estudiar biblioteconomía, no? ¿Usted qué les aconsejaría ahora sí que a estas nuevas generaciones que han crecido en la virtualidad del internet, de las redes sociales, pues las bibliotecas, cómo verlas, cómo retomarlas, cómo entrarle, ¿no? Bueno, yo no sé si esté para dar consejos, pero bueno, los invitaría a que visiten, se aventuren a una biblioteca y comiencen a conocer su dinámica y sus ofertas de libros, tanto como de sus actividades. Un papel muy importante me parece que en estos tiempos, o siempre, es la tolerancia, en el sentido de ser receptivo a lo que dicen o proponen los demás, no cerrarse nunca a estas cosas. No cerrarse con lo que nada más tiene uno, como lo que cree o con lo que piensa, sino saber por qué, las razones del otro, ¿no? Me parece que eso es importante. Pues muchas gracias, licenciado Freddy Aguilar. Muchas gracias. Pues algo más quiere agregar que no hemos preguntado, o algún comentario final. Saludo a la banda. Creo que no, al contrario, agradecerte que me hayas invitado y tener la oportunidad de platicar. Pues muy bien, gracias, licenciado. Pues sí, nos seguimos viendo. Saludos, y pues ya vaya a estar a su biblioteca favorita. No, y vaya reconsiderando su relación con el libro también, por favor.